Muchas gracias a todos por estar escuchando este podcast. Les presento a Francisco Bello, un gran referente de comercio electrónico chileno viviendo en México. Cuéntanos de ti, Francisco, para escuchar de primera mano quién eres. Primero, gracias por la invitación, este primer capítulo en tu nuevo estudio del podcast. Yo estudié ingeniería industrial y inmediatamente partí mi carrera profesional en empresas de consumo masivo. Llevo 15 años en el área comercial. Hace 6 años estoy en Coca-Cola, donde los 3 primeros años lo hice en Chile, a cargo del área comercial. Y hace 3 años mi carrera cambia un poco, porque normalmente cuando tú entrabas a este mundo hace más de una década, tu vida era el canal tradicional, ¿no? El canal moderno, donde venías de un mundo de mucha experiencia que existía en el mercado. Y hace 3 años tomo el desafío cuando llego a México de crear los canales digitales, de crear esos nuevos conocimientos que se requerían para una empresa que tiene más de 130 años de existencia. De un momento a otro empiezan a nacer estos nuevos canales, estos nuevos clientes, y tienen que empezar a adaptarse rápidamente a cómo empezar a generar relaciones comerciales con ellos. Entonces, de un momento a otro te encuentras con Uber, Rappi, iFood en Brasil, o incluso con estos nuevos como One Stop Shop, como Amazon, Mercado Libre, donde los usuarios, las personas empiezan a tener acceso instantáneo prácticamente a cientos de categorías. Y tú como CPG, como fabricante, de un momento a otro tienes que empezar a tener relaciones comerciales y a tratar de que ese usuario, esa persona que está satisfaciendo sus necesidades de compras habituales a través de estos nuevos canales, encuentre también tus productos y los encuentre de buena manera. Entonces yo agarro hace 3 años ese desafío para México de empezar a formar esa primera camada de profesionales que traen esas ganas de incorporar este nuevo conocimiento. Buen punto el que mencionas porque además no es solo el empezar a desarrollar esas nuevas capacidades, habilidades de cómo voy a abordar este nuevo canal, sino que muchas veces, y siempre creo que es de lo más controversial que tiene, es cómo estoy compitiendo con otros clientes de otros canales y que no se vea como una instancia de compra distinta. Es súper interesante no solo el desarrollo de esas habilidades, sino que el cómo también el consumidor o cómo Mm, empieza a segmentar esa diferencia de canales, y finalmente la mm. respuesta es cómo participo yo de esta nueva cadena para llegar hacia el consumidor final. Exacto, al final tú vienes acostumbrado a un mundo donde está súper bien definido cuál es el rol de un canal tradicional, que naturalmente satisface para quienes trabajamos en consumo masivo una misión de compra de filín, o sea, que es de necesidad instantánea. Necesito esto porque se me acabó el café para el desayuno de mañana. El rol del canal moderno, que tiene un rol un poco más de stock up, ¿no? Una compra un poco más planificada, una compra más grande. Y normalmente dejando un poco de lado los canales de conveniencia, que compiten ahí un poco con el tradicional, eso terminaba siendo como tu esquema, ¿no? Y eso gatillaba portfolio, gatillaba decisiones de precios, de promociones. Y en un momento nace todos estos canales digitales que te agarran en un momento sin tener una estrategia de cuál va a ser el rol que van a tener estos canales. Exacto. Buenísimo. ¿Cuál va a ser? Bueno, Francisco, ¿cuál es tu posición? Sí, te cuento. Hoy día yo estoy a cargo del e-commerce de Coca-Cola en México. Es un proyecto que venía con ciertos pilotos, pero formalmente arranca hace 3 años. Es una propuesta de valor súper sencilla. Tú encuentras a través de 3 plataformas digitales, que es una aplicación para iOS, otra aplicación para Android, una página web y un canal de conexión de WhatsApp, que termina siendo algo que inicia como una conversación, pero que finalmente, para que la experiencia del usuario sea buena, lo que hacemos es que los llevamos a un mini sitio que tiene una navegación mucho más intuitiva que una conversación, pero todo el proceso de compra termina ocurriendo dentro de WhatsApp, ¿no? que Buenísimo. es, que es uno de los canales que tienen más penetración porque casi todo el mundo tiene WhatsApp, sobre Exacto. todo en Latinoamérica. Las tres están definidas bajo Coca-Cola en tu hogar, ¿no? El Claro, mismo nombre paraguas, plataforma, y los unimos en el fondo en tres apps distintas más un e-commerce conversacional. exacto. Y el usuario es el que elige finalmente. Nosotros ponemos a disposición el mismo portafolio, las mismas condiciones, y cada usuario ahí decide cómo va a abastecer y cómo va a satisfacer esa necesidad de compra. Perfecto. Lo que se da naturalmente, disculpa ahí que te interrumpa, naturalmente el usuario que es más tímido digitalmente o menos avanzado parte por WhatsApp, que es una herramienta que
tú ves que es muy transversal en distintos rangos etarios, ¿no? La gente está muy acostumbrada a usar WhatsApp, Sí. independiente de la edad que tenga. Y después ya van migrando de a poco a un usuario un poquito más conocedor del e-commerce y la tecnología, que es el que termina decantando, por ejemplo, una aplicación, donde ya hay que meterse a una App Store, bajar la aplicación y todo. Entonces, nosotros las ponemos a disposición de la gente y que la gente elija con cuál de ellas se logra abastecer. Perfecto. Desde tu definición, ¿qué es Coca-Cola en tu hogar? Coca-Cola en tu hogar, en simple, es el e-commerce de Coca-Cola, que te ofrece todos los productos de Coca-Cola más algunos partnerships que tenemos en México y te los lleva a tu hogar, a tu casa, de manera gratuita. Es una propuesta de valor, como te decía, súper sencilla y satisface una necesidad que existe, esa necesidad del consumidor dentro de su canasta básica, que normalmente tiene. Nuestros productos son una parte importante de esa canasta básica. Es recordar que Coca-Cola obviamente no solo es Coca-Cola, sino que Coca-Cola es jugos, leche, agua. Entonces satisfacemos todas esas necesidades al mismo tiempo. Buenísimo. Eso. Y pensando que este es un canal para todo aquel que se esté planteando el desafío de querer ir directo hacia el consumidor o que ya tenga un canal online desarrollado a escalarlo, quizás algunos que hoy día están vendiendo por marketplace, que se da mucho en la vertical de consumo masivo, ¿por qué tener un D2C? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el desafío? Muchas veces escuchamos que es querer estar conectado con el consumidor, poder testear cosas nuevas, poder validar ciertas hipótesis. Otros porque creen que es el futuro y es el canal que va. ¿Qué es lo que a ustedes los llevó a hacer ese D2C? Claro, me remonto un par de años atrás, e incluso seguramente en algunas empresas sigue muy vigente. Es muy sexy decir que tienes un D2C. Entonces, normalmente, y en mi experiencia, no solo donde trabajo hoy, sino porque uno está en este mundo, te das cuenta que muchas empresas se lanzan en tener un D2C, pero sin un buen motivo por detrás. Es como la moda, lo que se está hablando, muchas veces con presiones del directorio, y lo terminan haciendo, desde mi punto de vista, sin hacerse como las dos preguntas más importantes. La primera es mirándose a uno mismo como compañía y es por qué como compañía deseamos realmente tener un D2C. Y ahí me gusta, cuando hablo de esto, colocar el ejemplo de cuando tú eres un gran retailer, una gran empresa que tiene tienda, ¿sí? De supermercado. El core de tu negocio es ser un supermercado, es ser una tienda y poner a disposición distintos productos de distintos fabricantes de distintas categorías a las personas que te eligen. Y en ese caso tener un D2C, que es tener esta tienda virtual, es muy lógico, porque finalmente prácticamente eso es lo que tú te dedicas, independiente que ahora ya no sea una tienda solamente física, sino que sea una tienda virtual, es como muy trasladable, desde mi punto de vista, la propuesta de valor hacia un cliente. Para el cliente no es tan raro que Walmart tenga una tienda física y que tenga una tienda online. Es como, hoy día es lógico, ¿no? De hecho, sería raro si no la tuviese, ¿no? Pero para un D2C, para un fabricante o para un D2C de una empresa de consumo masivo, no es tan lógico tener una tienda. Entonces, si tú eres una empresa de productos de limpieza, ¿no? Detergente, por dar un ejemplo, y llevas 90 años, 100 años vendiendo detergente, tu expertise está en que la ropa de la gente quede limpia con tu producto. No está en administrar una tienda. Entonces, a veces se pierde la noción de que tener un D2C, aunque no haya un espacio físico dentro de una ciudad, es administrar una tienda. Buenísimo. Y conectándolo un poquitito con, ya nos decías antes, ¿no? Funcionan en 3 plataformas distintas en términos de interacción. Me queda claro que Sí. son desarrollos nativos, entonces, independientes Sí. para cada sistema operativo. ¿Cómo funciona detrás? ¿Cuáles fueron las fricciones que fueron encontrando? ¿Qué es lo que entendemos todos que Coca-Cola opera a través de distribuidores? Coca-Cola no tiene Coca-Cola, entonces, ¿cómo se engloba detrás de los distribuidores? ¿Cómo funcionan las herramientas? Si nos puedes contar más de esa parte técnica. Claro, una vez que ya decides que tiene sentido para ti como negocio tener un D2C, en nuestro caso la decisión de tener un D2C viene porque detectamos que hay una necesidad en las personas, que no estamos creando nosotros, de abastecerse de ciertos productos que nosotros tenemos de manera sencilla y que lleguen a la puerta de tu casa. Es raro pensarlo, pero hay ciertos productos de Coca-Cola, por ejemplo, agua, 20 litros de agua, el Claro. bidón, el garrafón acá en México, que es muy común en los hogares. Es un producto difícil de manipular. Es una compra que es habitual en los hogares mexicanos, pero que requiere movilizar un garrafón de 20 litros, que son literal 20 kilos,
llevar el vacío a la tienda, traerlo de vuelta. Y obviamente, cuando tú le ofreces a un consumidor, mira, yo te voy a solucionar eso de manera rápida, haz 3 clics acá y te lo dejo en la puerta de tu casa, te evito el trabajo de cargar esos 20 kilos y además me llevo el que está vacío sin que tú tengas que hacer nada. Por supuesto que existía esa necesidad y nosotros no tuvimos que inventar esa necesidad, Claro. ¿sí? Y en México también pasa mucho y en varios países latinoamericanos pasa que, por ejemplo, los productos retornables también tienen una buena penetración y también normalmente el consumidor que utiliza productos retornables tiene que lidiar con el tema de acordarse llevar el envase vacío para hacer ese intercambio. Nosotros descubrimos que obviamente el consumidor valora mucho si yo lo hago eso directo en la puerta de su casa. Entonces traigo las 10 botellas llenas y me llevo las que tienes vacías sin cobrarte absolutamente nada, porque somos nosotros mismos quienes lo estamos haciendo. Entonces, una vez que tomamos la decisión, bueno, nos embarcamos en cómo hacer funcionar un D2C y un D2C yo lo veo en 5 partes. La primera parte es que cuando eres dueño de la tienda, tienes que ser capaz de generar tráfico a esa tienda. Entonces yo siempre trato de colocar, recuerdo que gran parte de mi experiencia está en los canales convencionales como ejemplos porque te hacen ver la diferencia. Cuando tú como proveedor vendes café y lo colocas en la estantería de un supermercado, tú no estás preocupado directamente por que las personas vayan a comprar ese supermercado. Tu preocupación llega hasta el punto de que ese café esté disponible en la estantería de un supermercado. El que tiene que llevar gente al supermercado, el que tiene que convencer a los que van pasando por afuera o alguien que vaya a ese supermercado, es el supermercado en sí. Y ahí tú ves a los supermercados haciendo campañas en televisión, etc. Pero eso es responsabilidad de ellos. Cuando tú tienes un D2C, tú eres el responsable de llevar tráfico a esa tienda. Por lo tanto, de un momento a otro, cuando decides tener un D2C, necesitas crear un área completa o necesitas tener un servicio que te provea esa capacidad de generar tráfico a tu tienda, porque si no la gente no se va a enterar que existe, ¿sí? Entonces, para mí el D2C parte con la generación de tráfico. Después tienes que tomar la decisión de a dónde va ese tráfico. Y ahí viene una decisión tecnológica. Solo para ver esa parte, la generación de tráfico, hoy día estamos hablando de redes sociales principalmente, ¿no? Redes sociales, marketing digital, por supuesto. Hoy día el alcance que tiene principalmente las redes de Meta y de Google son los que te permiten llegar prácticamente a todos. Perfecto. Esto es mucha publicidad en media y no menospreciar lo que ocurre en los buscadores. En los buscadores, obviamente, uno puede facilitarle a la persona que te está buscando que te encuentre porque te posiciona donde tienes que posicionarte para de manera más fácil. Pero también hay una búsqueda muy orgánica que sucede en los buscadores y que tú tienes que encargarte de que puedas llevar. Entonces, yo lo veo como las 3 fuentes. Y el otro es el boca a boca, ¿no? Es raro porque uno como empresa dice, bueno, pero el boca a boca está completamente fuera de mi control. No tanto. No tanto. Hay cosas que tú puedes hacer para que te llegue tráfico a través del boca a boca. Desde cosas súper explícitas como un programa de referido hasta proveer un buen servicio que valga la pena comentarle a otro que ese servicio es bueno. Buenísimo. ¿Sí? Luego nos pasamos a tecnología. Me gusta verlo como un camino que sigue el usuario. Entonces, una vez que lo convencí, ven a mi tienda, bueno, tiene que llegar a algún lugar. Y ahí empiezan los desafíos tecnológicos porque los fabricantes, las empresas de consumo masivo, no son empresas nativamente de tecnología. Y ahí tienes que empezar a tomar decisiones. Contrato 50 desarrolladores y nos ponemos a trabajar en el desarrollo de tecnología in-house que me permite montar una tienda, o empiezo a usar empresas que ya pasaron este camino y que me pueden ofrecer a mí una solución y en 48 horas, 24 horas puedo tener una tienda conectada. Y esa decisión no solo es si lo hago adentro o lo hago afuera, es cómo se ve el sitio. Dependiendo del tipo de producto que vendas, son las capacidades que tiene que tener ese sitio. Perfecto. Luego viene el tema del almacenamiento, que es normalmente de las cosas que uno piensa al final, pero que son tremendamente relevantes. Los fabricantes estamos acostumbrados a satisfacer necesidades de negocios, no de personas. Las personas van a esos negocios y ahí encuentran nuestros productos. Entonces, lo que termina pasando es que cuando tú entras a tus centros de distribución, todo está pensado para satisfacer negocios. Entonces te encuentras con empaques de, si vendes protectores solares, donde vienen 24 piezas de protectores solares. Que por supuesto cuando lo llevas a un supermercado tiene mucho sentido. No le van a estar entregando de a uno por uno. Pero cuando tú quieres ir al hogar de una persona, a la casa de una persona, deja de tenerlo. Porque tus empaques secundarios, tus empaques de entrega, no están hechos para el consumo normal de una casa. Entonces, de un momento a otro tienes un problema de almacenamiento, porque tú almacenas pack de 24 protectores solares, pero el usuario quiere uno, máximo 2.
Hasta ahí podemos hacer la publicidad, podemos tener el carrito de compra, Perfecto. podemos tener, pero en el momento de Claro, picking, además te dicen es un producto que no existe, claro, porque claro. está hecho en un DUN o no en su código individual, sino que en el código caja master Exacto, o para sea, el que gran tú... parte de los fabricantes, y suena fácil, porque tú dices, bueno, pero si te compró uno, bueno, abre la caja 24 y saca uno. Sí, no, pero no es tan fácil, ¿no? Porque no existen tus sistemas, como dices tú, ¿cómo le emito una factura, un ticket, una boleta? Si ese producto no existe para la venta. Entonces, ese es otro problema. Y después, ya llegando a la cuarta parte, es la parte de subirlo a un camión. Porque así como el almacenamiento está hecho para llevar estos empaques, muchas veces palets completos, tarimas completas, también ese camión tiene que entender cómo va a empezar a manejar unidades sueltas. Entonces, pasaste de tener cajas, tarimas completas arriba de tu camión a tener unidades sueltas. Y un repartidor que tiene una expertise en llegar a un supermercado, a una tienda tradicional, y que hay un proceso formal de entrega. Tú tienes que llegar en cierto horario. Muchos grandes fabricantes tienen relaciones de años con el canal tradicional. El canal tradicional es un canal que es normalmente atendido por su propio dueño. Es un negocio familiar donde la familia históricamente en ese barrio tiene una tiendita y esa tiendita existió ahí por 15 años y es el mismo repartidor, es el mismo chofer, el mismo transportista que durante esos 15 años le ha llevado los productos todos los días martes. Entonces, hay un proceso que está muy aprendido por los fabricantes para poder hacer las entregas a negocios. Pero cuando tú llegas a entregar una casa, donde todo cambia. No hay horarios de entrega definidos, puede que esté, puede que no esté, puede Claro. que tengas que entregarle no directamente a él, sino que en una recepción, en un lobby. Entonces, todos esos protocolos dejan de existir y en un momento u otro se transforman en un problema que tienes que salir a resolver. Entonces, el delivery para mí es como esa cuarta parte que tiene de cómo funciona un D2C. Y la última y la quinta es el servicio al cliente. Normalmente todos los grandes fabricantes tienen una línea de ayuda, pero esa línea de ayuda está hecha para brindarte ayuda en general sobre los productos, sobre un producto que a lo mejor venía dañado, sobre algún producto que no lo compraste en el supermercado, llegaste a tu casa y te diste cuenta que no estaba en las condiciones que tú esperabas que estuviese. Pero un servicio al cliente de un momento a otro tiene que empezar a lidiar con dónde está mi pedido, por qué no me llegó. Me llegó, pero yo no estaba, me lo pueden mandar de nuevo. Entonces, toda esa estructura que tú tenías montada de un servicio al cliente que satisfacías cierto nivel de respuesta o cierto tipo de respuesta, de un momento a otro empiezan a haber preguntas muy diferentes. Y tienes que empezar también a solucionar eso. Entonces, finalmente yo veo el D2C como eso, como una combinación de estos 5 áreas que si tú logras combinarlas de una manera coordinada, terminan convirtiéndose en un D2C. Si te falta alguna de ellas, no tienes un D2C Claro. finalmente, ¿no? Tu consumidor se va a resentir y se va a dar cuenta de eso. Interesante que cerrar en esa última etapa es la que exactamente te da el boca a boca de que si lo hiciste bien en los 5 pasos, luego viene ese crecimiento orgánico. Ese crecimiento. Exacto. Y el consumidor, las personas, los usuarios del e-commerce, son súper críticos con respecto a cuando tú fallas. Entonces, el nivel de exigencia que, que una persona promedio tiene para un e-commerce es altísimo. Claro. Es altísimo. Y es súper interesante cuando hablamos desde la parte de conectar esos 5 pasos. Cuéntanos cuáles fueron esos principales desafíos y aprendizajes que has tenido durante estos 3 años Wow, en construir Coca-Cola en tu hogar. claro. Mira, yo creo que primero, el tener un D2C no es algo obligatorio ni necesario para todos los fabricantes, para todas las empresas de consumo masivo. Hay veces que parece que sí, pero en realidad muchas veces los motivos por los cuales tú quieres tener un directo a consumidor, en realidad la respuesta no es un directo a consumidor, sino que es, por ejemplo, tener una súper buena tienda oficial dentro de un marketplace que ya existe, como Mercado Libre o como Amazon. Entonces, tú en el fondo tienes la idea de lo que lo quieres, piensas que la mejor solución es un D2C, pero muchas veces, gran parte, yo diría, de esos casos terminan solucionándose teniendo una súper buena tienda oficial. Ahora, el principal aprendizaje, y conecta un poco con lo que te estoy diciendo recién, que yo tuve, es que cuando uno decide tener un D2C, lo primero que piensa es en la tecnología, porque es un
es una tienda de comercio electrónico, Oye, canal digital. canal digital, entonces necesito tener un... Y si tuviese que volver a partir, no pensaría primero en eso. A lo largo de estos años, yo y en equipo nos hemos dado cuenta que un D2C es un negocio principalmente logístico, que se apalanca en tecnología, pero que no es un negocio tecnológico. Bien. Entonces, todo esto que justo hablábamos de este camino de 5 pasos, si tú te fijas, hay prácticamente 3 de los pasos que realmente hablamos de problemas súper logísticos. Cómo almaceno los productos, cómo hago el picking de estos productos para subirlo a un camión, cómo despacho estos productos y mucho del servicio al cliente, yo te diría el 90% de lo que ocurre en un servicio al cliente, tiene que ver con logística, no con el producto. Porque tú como fabricante después de 100 años, naturalmente la consistencia en la calidad de tus productos es bastante estándar. Pero la consistencia en tu nivel de despacho, tu nivel de servicio logístico, es muy baja. Porque es una expertise, es un conocimiento que no tienes, que estás desarrollando. Entonces yo partiría por el final, antes de preocuparme en la generación de tráfico, antes de preocuparme en la tecnología, es cómo quiero desarrollar esta capacidad. ¿La quiero desarrollar in-house? ¿Quiero yo empezar a, dentro de mi centro de distribución, dedicar una parte especial? ¿Quiero externalizarlo a través de otro experto que me puede ayudar? ¿De quién van a ser los camiones? ¿Va a ser una flota propia? ¿Va a ser una flota externalizada? ¿El servicio al cliente? Lo mismo, o sea, creo que yo partiría pensando en eso primero. Se lo puede ordenar como definiciones, parte de la estrategia Sí, y luego salir a construir. exactamente. Si yo tuviese que volver a formar un equipo, el primero que yo contrataría sería el de logística, Bueno, antes que el de tecnología incluso. Porque lo que pasa es que la decisión logística te va a ayudar a tomar una mejor decisión tecnológica. Porque, pongámoslo al revés, suponte que demos vuelta. Toma la decisión tecnológica primero de decir, voy a ir con un sitio propio y voy a contratar 40 desarrolladores para que desarrollen el sitio, sea la aplicación o lo que fuese. Te quedas con el sitio y en ese momento te das cuenta que a lo mejor eres incapaz de hacer la logística tú y que la mejor decisión hubiese sido hacerlo a través de un tercero como Amazon, por decir algo, ¿no? Y ahí dices, bueno, entonces, ¿para qué desarrollo un sitio propio si finalmente la logística? Entonces, yo partiría por ahí primero siempre. súper interesante lo que decía, no es un aprendizaje de ustedes, pero claro, cuando vais tirando hacia atrás, incluso podría llegar a la pregunta, ¿por qué quiero tener el D2C? ¿No? O Claro, sea, si quiero tener el D2C para poder vender mucho producto y para poder venderlo con mejor margen, partir por esa definición de canales, claro. ¿no? Defino el canal, defino cómo según mis capacidades, lo voy a abordar y después vamos construyendo la tecnología. Pasa mucho y lo que pasa con e-commerce, y lo decíamos al inicio de la conversación, que es que es muy fácil enamorarse de la solución, en este caso un e-commerce, pero no entender qué problema te está solucionando. Claro. Entonces, muchas veces te das cuenta tarde, cuando ya compraste la solución. Y después dices, bueno, pero ¿y qué era lo que me iba a solucionar esto? Y ahí te metes en un problema porque ya está. No, llega el equipo de operaciones y le dice, no, mira, la orden te va a caer acá, y llega ahí, y te dice, no, todo bien, pero no existe ese código de producto. Exacto, Y volvemos a lo mismo, exacto, entonces empezamos a modificar exacto, las bodegas y a empezar a todo, exacto, porque ya se construyó algo que por también, como decía al principio, no tener ese mindset nativo digital, luego vamos a modificar lo operacional, que es más fácil. exacto, O tendería a ser más fácil y después ya termina siendo una nueva bodega en un nuevo lugar, etcétera. exacto. Y tú lo ves, o sea, hoy día los e-commerce, ¿no? Las tiendas de e-commerce. Por supuesto, hay muchos e-commerce que tú no tienes información porque son parte de un negocio más grande y la información de ese e-commerce no es público, ¿no? Sobre todo en el mundo de los fabricantes, Sí, donde el e-commerce es una parte más del negocio, no es el negocio completo. Pero si tú empiezas a ver la información que tiene hoy en día de cuáles han sido los e-commerce que realmente han podido desarrollarse, no solo de manera exitosa desde el punto de vista del usuario que recibe el servicio, sino de manera interna, es que tengan un rol dentro de la compañía para la cual, en la cual fueron desarrollados o que sean rentables y sustentables a largo plazo, son e-commerce que han logrado destrabar el tema logístico claro. de manera interna, como un Amazon, que tiene probablemente la red logística más grande del mundo, de una manera tremendamente sofisticada, o e-commerce que de manera mucho más sencilla, externalizando el servicio a otros expertos, han logrado hacerlo a un costo que les permite escalar y el servicio sigue siendo bien percibido por sus usuarios. Claro, ¿Sí? buenísimo. Sí. Algunas de las complejidades, nosotros dos nos toca estar acá en México como chilenos, pero que también hacen las cosas distintas, pensando que en la región podría ser todo igual o todo parecido.
pero te encuentras incluso con trabas tributarias, ¿no? De que en algunos mercados hoy día puedes con una sola factura a final de mes, porque no existen las boletas en todos los países, entonces esa factura, el ticket, el pago, lo que sea, emitir solo uno, que también te hace toda la parte de ERP, facturadores, etcétera, mucho más sencilla, versus otros que te exigen tener boletas automatizadas y que tengan que venir por cada una de las ventas, entregadas, etcétera. Sí. Se va ahí también tropicalizando según no solo cómo te están construidos tu cadena operativa, sino que también el mercado en el que estás. Sí. Yo creo que cuando uno realmente le empieza a colocar como cabeza al inicio de la conversación, que es ¿por qué? Vas a encontrar muchos motivos para darte cuenta que en realidad es mejor delegar esa tienda, ¿no? Que yo llamo esa tienda en quienes saben administrar tiendas y delegar esa tecnología en quienes saben administrar y lidiar con la tecnología. Sobre todo, como te digo, si eres un fabricante, si eres una empresa masiva. Porque es distinto cuando eres una empresa de nicho. A mí a veces me pasa que me junto con emprendedores que tienen a lo mejor negocios donde están partiendo y el D2C termina siendo la respuesta lógica porque es la única manera de lograr hacer una cobertura para que sus productos tengan disponibilidad suficiente. Claro. Porque entrar a un supermercado es muy difícil si eres muy pequeño, el canal tradicional te demanda una estructura logística inmensa, entonces es como el único camino. Pero incluso muchos de ellos hoy día que partían teniendo un D2C se han ido dando cuenta en el camino que les termina siendo mucho más, sobre todo son productos de bajo costo, les termina siendo mucho más eficiente tener una bonita tienda, una buena tienda en un marketplace. En un market. En un market. Sí, sí, sí. No, porque además, aunque crea un buen sitio, la gente no llega al sitio solo porque sí, entonces también te empieza a demandar versus quizás jugar con conseguir Claro. tráfico dentro de un marketplace que eventualmente puede ser más económico, por lo menos en términos de inversión inicial para estar recién arrancando. Exacto. Y también lo que pasa mucho es que, claro, el D2C es más rápido, porque con buenos influencers y con buenas cosas pueden hacer, pero ya luego se dan cuenta también que con una buena orden de compra, una cadena muy grande, hiciste la venta de los últimos Claro. 6 meses y eso también empieza a hacer que diga, ok, mi habilidad va más quizás a tener que ir a enfocar más a este canal que me trae más volumen, etcétera. Exacto. Y mira, en Latinoamérica, obviamente los países muy distintos, pero hay cosas tan simples que uno no piensa como es la desconfianza en los sistemas de pago electrónico. Claro. Entonces, cuando tú tienes un D2C propio, a veces, por mucho que el usuario confíe en la marca que está detrás de ese D2C, s- se va poniendo cada vez más difícil a medida que se acerca el checkout y esa confianza a veces se va perdiendo y dice, bueno, Sí, pero ¿cómo seguro, pago esto? seguro. Y el D2C normalmente tú no desarrollas una plataforma de pago. Entonces, a veces lo que pasa es que llegas al final del proceso en el checkout y estás comprando artículos de papelería, de escritorio en un D2C y te sacan para hacerte el cobro a través de alguna pasarela de pago. Y eso ya como que rompe la confianza y dice, pero Sí, ¿por qué me están sacando? ¿Por qué estamos abriendo otra ventana en el navegador? Y muchas compras terminan cayéndose en el checkout en el momento del sí, claro. pago. Nosotros solucionamos eso ofreciendo pago contra entrega, por ejemplo. Entonces le decimos, no, no te preocupes, no tienes que pasarme tus datos. Yo cuando llegue el momento de entregarte los productos, te cobro ahí. Y aunque suene como contradictorio, porque a mí cuando arrancamos esto me parecía que eso rompió la esencia de un e-commerce, que es que el producto se pague inmediatamente, hay ciertos lugares y hay ciertos países de Latinoamérica donde eso al revés genera mucha confianza. De decir, no, tranquilo, me puedes pagar el momento que Mira, recibas el pedido. Y los marketplaces como Mercado Libre y como Amazon gozan un poquito de una mejor reputación porque tú sientes que el que te está cobrando ahí es Amazon, es Mercado Libre directo a través de su plataforma de pago. Entonces, ante la desconfianza a veces de un usuario en los métodos de pago, pagarle a Amazon a través de tu tienda oficial o pagarle a Mercado Libre 100%. derriba cierta barrera. Sí, ahora, igual eso creo tiende a ser bien local. Me ha tocado ver países donde los D2C, por llamarlos, de los sitios.com, tienen mejor tracción que los marketplaces y Sí, otros países donde los marketplaces tienen mejor tracción que los D2C y muchísimos vienen por la parte de confianza, sin sí, duda. sí. Yo siento, por ejemplo, percepción, obviamente, en base a lo que veo de los e-commerce de Coca-Cola en el mundo. Por ejemplo, Chile es un buen ejemplo de una alta confianza en el sistema bancario. Y por el otro lado, ahora que estamos en México, veo el contrario, alta desconfianza en el sistema bancario y en los pagos digitales. Claro, Sí, sí. buenísimo. Francisco, ¿quién no volverías a hacer? Dejando y buscando en
En este canal lo que más queremos es poder traspasar Sí, conocimiento, traspasar experiencia. sí. Si nos puedes dejar ahí una buena... Un buen aprendizaje. Exacto. Yo creo que cuando arrancas el e-commerce, que es un negocio incipiente, pero cuando lo arrancas, la tentación de crecer rápido es demasiado grande y en nuestro caso, a veces eso fue a costa de la calidad del servicio. Entonces, es súper emocionante para quienes llevamos más de una década trabajando en canales donde los crecimientos son de dígitos pequeños, de doble dígito, pero pequeños. Y llega un momento en el que puedes crecer 100% un mes contra el mes pasado, ¿no? O 150%. Son números que para quienes venimos de la vieja escuela del mundo del consumo masivo eran completamente impensados esos números y llega un momento y te enfrentas a un e-commerce que empieza a crecer a esas tasas, ¿no? Y te pasa que en enero, febrero contra enero te duplica, marzo contra febrero te duplica, y te duplican mes contra mes y termina significando que en junio llegas a ser 10 veces más grande Claro. de lo que eras en enero. No existe capacidad de adaptarte tan rápido para poder satisfacer un crecimiento en menos de 4 meses de 10 veces. Por supuesto, no necesitas 10 veces más equipo, pero tampoco puedes hacerlo con el mismo. No alcanzas a contratar a la gente. Claro. Y eso es demasiado adictivo. Entonces, al principio empiezas a tratar de seguirle el ritmo a ese crecimiento acelerado y eso eventualmente termina perjudicando la respuesta que le están dando tus clientes, ¿ya? Desde la tecnología, desde la postventa, desde la capacidad de traquear un pedido en el proceso de delivery. Entonces, si yo tuviese que volver a partir, creo que invertiría un poco esa priorización y diría, el crecimiento es preferible que sea un poco más lento si soy capaz de, con ese trade-off, de garantizar que la calidad de mi servicio se va a mantener o se va a ir mejorando también. Bueno. Sí. Interesante la visión porque es la definición quizás más corporativa. En el mundo del emprendimiento pasa mucho también. Al final dice cuando escala lo bueno y escala lo malo. Entonces, Exacto. cualquier problema que antes era lo solucionabas pudiendo quizás llamar a menos personas llevándolo hacia el mundo del D2C, Ujú. a escala lo negativo. Y escalar Claro. lo negativo ya a 1.500 personas no las podéis llamar por teléfono, a 10.000 mucho menos. Claro. Como si queremos salir diciendo uno de mis principales KPI el NPS, escala lo bueno, escala lo malo. Y como tú dices, es adictivo. Que genera esa también cultura de crecimiento, hypergrowth en el equipo, que luego, y por ahí una vez me dieron un consejo de decir, oye, no es lo mismo construir un equipo que está acostumbrado a meter goles que el que está acostumbrado a defender los ataques. Claro. No se celebra de la misma manera. Claro. Y es verdad, puedes testear, validar hipótesis, etcétera, y una vez que ya estamos más, Claro. hablan de las S de la innovación, de crecer, estar, Exacto. consolidar, crecer, estar, consolidar. Interesante, súper. Exacto. Oye, Francisco, ¿cómo ves Mm. el e-commerce en Latinoamérica hacia los próximos años? Yo veo un crecimiento en penetración, que es lo que dicen todos los estudios. La penetración del e-commerce va a seguir. Obviamente hay países donde ya es muy alta, pero seguramente va a seguir creciendo. Países como México todavía, por ejemplo, tienen una súper oportunidad. Y ni hablar de países que vienen mucho más atrasados en Latinoamérica en ese KPI. Así que yo veo crecimiento de penetración, pero sobre todo crecimiento de frecuencia. Hoy las frecuencias del e-commerce siguen siendo relativamente bajas, ¿ya? Todavía los usuarios tienen el hábito de abastecerse de tiendas físicas y el e-commerce es más algo exclusivo que algo que tratan de dualizar. O sea, compro 3 veces al mes en el supermercado de forma directa y una vez en e-commerce. Entonces, creo que la oportunidad más grande hoy día ya no está en penetración, sobre todo en países grandes que ya tienen un desarrollo de e-commerce y de canales digitales, sino que está más en la adopción de ese hábito de frecuencia. Así que eso es un poco lo que dice los estudios y la academia al respecto. Ahora, con respecto a los consumidores, y esto es algo bueno porque ha sido impulsado por las grandes empresas de e-commerce, sus niveles de exigencia son cada vez más altos. Hasta hace 3, 4 años atrás, un consumidor decía, si yo compro una canasta básica en un supermercado, estoy dispuesto a esperar hasta 48, 72 horas porque ese pedido llegue. Hoy, aproximadamente el 40% de los usuarios que se abastecen a través de un supermercado en línea dicen que no están dispuestos a esperar ni siquiera un día. O sea, quieren que les llegue el mismo día. Entonces,
ahí te das cuenta cómo finalmente estos grandes players del e-commerce, estos grandes jugadores del e-commerce, han ido creando nuevas reglas del juego. Y los usuarios se acostumbran muy rápido a esas nuevas reglas del juego, porque terminan satisfaciendo necesidades reales que ya traen. Entonces, antes el e-commerce era visto como algo, es lunes, bueno, me voy a abastecer y que me llegue el jueves no pasa nada. Claro. Hoy quiero que me llegue el mismo lunes porque me acordé recién que me faltaba algo. Y obviamente dentro de ese modelo también está el famoso quick commerce, que ya no solamente es a 24 o same day, sino que ya termina siendo dentro del orden de los minutos. Y hay ahí jugadores que ya tienen una pisada súper fuerte, con un portafolio acotado, pero que realmente son capaces de llegar a tu casa en 30 minutos, 25 minutos. ¿Sí? Entonces, yo veo un poco más de eso. Veo un consumidor que esto que parece novedoso termina siendo muy básico, muy rápido, y una ansiedad o una necesidad de que el pedido llegue realmente muy rápido a tu casa. Eso es lo que veo yo del consumidor. Y cosas interesantes que yo veo que son más sutiles, no tan explícitas, quizás como esto que el consumidor dice, yo quiero que me llegue rápido y barato, ¿no? Son, por ejemplo, el tema de personalización. Ese es un tema que toca distintas partes del proceso de un e-commerce, ya sea propio, a través de un marketplace, a través de terceros, pero que es donde yo veo que está la mayor oportunidad. Oye, o el usuario no te dice explícitamente que quiere personalización, pero disfruta mucho cuando tú eres capaz de entregarle una experiencia personalizada o hiperpersonalizada. Por ejemplo, en comunicación, el usuario hoy día o las personas hoy día rápidamente se desincentivan o se enojan con alguien que les está mandando publicidad y esa publicidad no tiene absolutamente nada que ver con sus gustos o preferencias. Antes estábamos muy acostumbrados a que tú prendías la televisión y te tocaba el comercial que te tocaba. Hoy cada vez el usuario se pone más exigente y muchos usuarios te dicen, no, si yo voy a ver publicidad, que sea de algo que me interese. Y ahí la personalización es clave porque finalmente tú tienes el poder de llegar a todos de un momento a otro a través de marketing digital, digital media, pero no te sirve llegar a todos de la misma manera. Entonces, esa es, por ejemplo, una parte donde veo una pisada fuerte de personalización. La otra son personalizaciones ya que tienen que ver más con el conocimiento de los comportamientos de esos usuarios, no solamente de los gustos. Entonces, qué grato es que si yo suelo comprar ropa en tal e-commerce, ya por defecto ese e-commerce sepa cuál es mi talla o cuáles son mis preferencias de colores y que me vaya directo a mostrar los productos que tienen disponibilidad en las tallas o en los colores que yo quiero. Se escuchan hoy día en los estudios frustraciones, por ejemplo, de ese tipo. Es decir, oye, muy bonito este e-commerce de calzado, pero ¿de qué me sirve a mí meterme en un listado de productos donde el 50% del calzado que me están mostrando no está disponible en mi talla? No me lo Claro. muestre. Yo no quiero ni siquiera tener que poner el filtro. Si ya te he comprado 3 veces. Tú tienes clarísimo cuál es mi talla. Entonces, el usuario no te lo dice quizás de la manera tan directa como yo te lo estoy diciendo, pero yo veo que el usuario sí lo necesita y sí lo quiere. Y después ya viene lo más sofisticado, que es incluso empezar a adaptarte a necesidades que todavía el usuario no sabe que tiene. Que ahí los grandes e-commerce, sobre todo los que son capaces de consolidar grandes fuentes de información, son los que no corren con una ventaja. Entonces, los seres humanos somos muy predecibles en nuestros hábitos. Piensa en los consumos de un hogar promedio, o sea, más o menos la cantidad de cosas con las que tú te abasteces para un mes promedio terminan siendo en combinación más o menos las mismas. Entonces, si yo sé que tú, por ejemplo, tomas tantos litros de jugo al mes y ya compraste esa cantidad, yo más o menos puedo predecir cuándo se te van a acabar. Exacto. Y así con todo, ¿no? Con la gente que practica deporte, con el equipamiento, bueno, con la ropa, vestuario, calzado, todo al final. Incluso con la misma tecnología. O sea, ahí yo te hablo mucho de consumo masivo, que son cosas que tú habitualmente estás comprando y casi todos los meses. Pero también, o sea, si tú vendes electrónica, por ejemplo, te puedes anticipar también a eso. Y 100%. decir, tú sabes cuánto dura un celular en promedio. Oye, buenísimo. Entonces, si lo dividiéramos en dos, por Mm. un lado, el crecimiento Sí, del comercio electrónico en términos de transacciones y ventas por mayor penetración, pero ya siguiendo el trend que vemos, debería haber una mayor oportunidad en la cantidad de frecuencia. sí. Y como desafíos quizá, o por experiencia o exigencia Mm. desde el consumidor,
lo ves por el lado de la inmediatez y de la hiperpersonalización, que finalmente son dos tremendos desafíos y tecnológicos / operacionales, como lo decía al Claro. principio, de tener mini bodega y toda esa cadena de supply que va a seguir cambiando, Sí. profesionalizándose, mejorando, diversificando, y que luego con la tecnología, como decía, la podemos aprovechar y catapultar para ese crecimiento exponencial que luego se busca. La hiperpersonalización es impresionante, o sea, que ya un sitio a los dos nos muestre lo mismo ya está muy extraño, ¿no? Muy, Como sí. cada uno desde el home ya viene con las últimas búsquedas, con referencia en relación a tu gusto, etcétera. Sí. Llegamos ahí muy rápido, yo siento, y llegamos tan rápido que el usuario, sin decirlo explícitamente, ya lo está necesitando. Y ahí es el desafío para quienes satisfacemos esas necesidades de las personas, de adaptarnos rápidamente para poder brindarles ese nivel de servicio que ellos están esperando hoy. Sí. Bien, pues buenísimo, Bien. Francisco. Muchas gracias por la conversación. Espero que todos hayan aprendido y vamos a dejar los links también por preguntas que puedan haber, dudas, comentarios. Y muchas gracias por haber compartido todo el conocimiento, todo el aprendizaje de estos 3 años. No, gracias a ti por la conversación, muy, muy entretenida, y espero les sirva también a todos los que nos escucharon. Buenísimo. Nos vemos.